¿Alguna vez has sentido sobre ti el peso de tu propia vida? No solo el cansancio, sino la pesadez de la existencia misma. Es una extraña y fría parálisis que encadena la voluntad, incluso cuando el corazón arde con el deseo de huir. Todo dentro de ti grita sobre la necesidad de un cambio. Sabes que debes actuar, ves el plan, sientes la desesperación, pero el cuerpo no obedece. Estás atascado y no entiendes por qué. ¿Y si esta parálisis no es tu debilidad, sino un mensaje cifrado? ¿Y si tu alma te detuvo a propósito porque el viejo camino llevaba al abismo? Para entender esto, necesitamos un mapa. Y recurriremos al más grande cartógrafo del alma, Carl Jung. Él veía en este estado no un callejón sin salida, sino una encrucijada secreta. No una sentencia, sino una invitación cifrada al viaje más importante en la vida de una persona. Durante la próxima hora, no solo analizaremos este miedo, descifraremos su significado oculto. Entenderás por qué en realidad no tienes fuerzas y por qué todos los intentos de tomar las riendas están condenados al fracaso. Descubrirás qué gran tarea te plantea tu alma a través de esta apatía. Y, lo más importante, verás el camino que no yace a través de una lucha desesperada contigo mismo, sino a través de una comprensión profunda y sanadora. Si estás listo para escuchar lo que tu alma tan desesperadamente intenta decirte, nuestra inmersión comienza. Ahora mismo, hablemos de este estado, de este pantano interior en el que te encuentras. Hagámoslo en silencio, sin juzgar, simplemente reconociendo lo que es. El aire aquí es denso y pesado. Huele a las hojas podridas de esperanzas incumplidas. Cada paso requiere un esfuerzo sobrehumano, pero no lleva a ninguna parte. El pie se hunde en el suelo limoso de los remordimientos de ayer, y para tomar el siguiente aliento, hay que luchar. Alrededor, silencio. Pero no es el silencio de la paz, sino el silencio ensordecedor de la ausencia de vida. Un vacío en el que alguna vez sonó la música. Es el silencio del teléfono que no suena. El silencio de los planes que ya no inspiran. El silencio del corazón que ha olvidado cómo latir más rápido. Te miras en el espejo y el reflejo parece ajeno. Ves el cansancio, congelado en tu rostro como una máscara. Intentas encontrar en los ojos a esa persona que una vez fuiste o que ibas a ser. ¿Dónde está ese fuego que una vez ardió en ellos? ¿Dónde está esa ligereza con la que soñabas? Esa ingenua confianza de que el mundo entero era un libro abierto. Parece que entre esa persona y tú ahora se ha abierto un abismo entero. Y lo más aterrador de este pantano no es la pesadez, es el lento y silencioso apagarse, la sensación de que estás viendo tu propia vida desde fuera, como una película aburrida y alargada cuyo final ya conoces, y simplemente esperas a que aparezcan los créditos. Y lo primero, y lo más importante, que debes saber, encontrándote en el corazón mismo de este pantano. No estás solo. Ahora mismo, en este preciso segundo, millones de almas en todo el mundo están pasando por la misma oscuridad viscosa y silenciosa. Están sentados en sus coches en los aparcamientos, mirando al techo en medio de la noche, deslizando los feeds de las redes sociales, sintiendo el mismo entumecimiento sordo. Esto no es una señal de tu fracaso personal. No es pereza, como te susurra tu crítico interior. No es debilidad de carácter ni un defecto de voluntad. Esto es un síntoma de nuestro tiempo, y lo que es mucho más importante, es una etapa universal, casi obligatoria del camino humano. Los grandes mitos y los textos sagrados de todas las culturas describen este descenso a la oscuridad, esta pérdida del camino. Tu estado no es un signo de patología, sino un testimonio de que tu alma se niega a seguir por un camino falso. Se ha declarado en huelga, así que escúchame ahora. Deja de culparte. Quítate ese peso de la vergüenza. No estás roto, no estás retrocediendo. Estás en un proceso. Un proceso profundo, difícil, pero vitalmente necesario. Y nuestra tarea es entenderlo, no condenarlo. La cultura moderna, todos sus gurús de la productividad y el pensamiento positivo, nos enseñan a huir de este estado, a luchar contra él, a curarlo con disciplina, nuevos objetivos, duchas frías y afirmaciones.
Ven en tu pantano a un enemigo que hay que vencer, una anomalía que hay que corregir. Pero, ¿y si hacemos una pregunta completamente herética, casi prohibida? ¿Y si este pantano no es una prisión de la que hay que escapar, sino un suelo sagrado en el que tu alma debía sumergirse para ganar fuerza? ¿Y si la energía no se ha ido, sino que simplemente ha cambiado de dirección? Imagina un río caudaloso que de repente desaparece de la superficie de la tierra. Para quien está en la orilla es una catástrofe, una sequía. Pero el río no ha muerto. Simplemente se ha ido a lo profundo, para abrirse un nuevo cauce invisible en la oscuridad, rompiendo rocas y alimentando raíces que nadie sospecha. Tu energía ahora está haciendo lo mismo. Ha pasado de lo externo a lo interno. Y si tu alma te trajo deliberadamente a este punto de silencio y parálisis porque solo aquí, lejos del ruido de las expectativas ajenas, puedes finalmente escuchar su verdadera voz. Y para entender esta paradoja, para atreverse a creer que tu río realmente se ha ido bajo tierra y no se ha secado, primero debemos realizar un trabajo necesario. No podemos sumergirnos de inmediato en la profundidad. La superficie de este pantano está cubierta por una gruesa y turbia capa de hielo. Es el hielo de los conceptos erróneos comunes, el hielo de tu propia vergüenza y autocrítica. Son las etiquetas de pereza, debilidad y fracaso que tú mismo te has puesto. Este hielo no te deja mirar dentro, solo refleja tu rostro cansado y el cielo gris, haciéndote creer que no hay nada más allí. Por lo tanto, antes de descender a la profundidad, primero debemos romper este hielo, metódicamente, trozo a trozo. Debemos despejar el camino para nuestra mirada y entender con qué estamos tratando realmente. Porque antes de buscar el tesoro en el fondo, hay que estar seguro de que la luz de nuestra conciencia no será engañada por los espejos deformantes de las falsas representaciones. Así que empecemos a romper este hielo. Empecemos con el mito más común y más venenoso, que tu crítico interior probablemente te repite a diario. Mito 1. Es solo pereza. Esta etiqueta parece muy lógica, pero es absolutamente falsa. Llamar a tu estado pereza es como llamar a una tormenta en el océano un mal humor del agua. La pereza es una falta de voluntad activa para esforzarse. Es la elección de la comodidad en lugar del trabajo. Pero, ¿acaso lo que experimentas se parece a la comodidad? No estás descansando. Estás librando una guerra continua y agotadora. Una cantidad colosal de energía psíquica se gasta solo para levantarse de la cama, ducharse, responder a un correo electrónico del trabajo. Cada acto cotidiano se convierte en una hazaña. La pereza es cuando tienes energía, pero no quieres gastarla. Tu estado es cuando gastas toda tu energía en una lucha interna invisible. Y para el mundo exterior ya no queda nada. Mito 2. Me falta fuerza de voluntad. Este es el siguiente nivel de autoflagelación. Si solo fuera más fuerte, lo superaría. Pero este error se basa en una incomprensión de cómo funciona la voluntad. Imagina la fuerza de voluntad como un motor potente en un coche. Puede hacer que el coche avance, pero solo con una condición. Si el conductor sabe a dónde ir. Tu problema no está en el motor. Tu problema es que el mapa ha desaparecido y el destino se ha borrado. Tu alma ya no está de acuerdo con la ruta que le has trazado. E intentas conducir con fuerza de voluntad, pero todos tus sistemas de navegación gritan error. Aplicar la voluntad aquí es como pisar el acelerador cuando el coche está atascado en un cenagal. Solo te hundes más, quemando combustible y desgastando el motor. Mito 3. Es un desequilibrio químico, y yo no tengo nada que ver. Este mito es más sutil y peligroso porque contiene parte de verdad. Sin duda, nuestro estado anímico tiene un correlato neuroquímico, y buscar ayuda médica puede ser un paso vital. Pero reducir todo el problema a la química significa describir el mecanismo ignorando el significado. Es como explicar el llanto de una persona que ha perdido a un ser querido por el trabajo de sus glándulas lagrimales. Sí, las glándulas funcionan, pero ¿por qué funcionan? Un desequilibrio químico es una descripción de lo que sucede en tu cerebro, pero no la respuesta a la pregunta de por qué tu psique ha llegado a este estado. Cada una de estas etiquetas, pereza, falta de voluntad, química,
Es como intentar curar una herida profunda con una tirita. Describen la superficie, ignorando los cambios tectónicos que ocurren en la profundidad. Te hacen luchar contra el enemigo equivocado. Si todas estas etiquetas, pereza, falta de voluntad, química, son solo tiritas, ¿cuál es entonces la verdadera herida? Para entenderlo, usemos una metáfora muy precisa y poderosa. Imagina que tu apatía no es una enfermedad, sino una fiebre del alma. Recuerda cómo tratamos la fiebre en el cuerpo. Cuando te sube la temperatura, entiendes intuitivamente que no es la enfermedad en sí. Es una señal de que tu sistema inmunológico, tu sanador interno, se ha despertado y está librando una lucha desesperada y feroz contra alguna infección, un virus o una bacteria. Un médico sabio nunca dirá, nuestro principal objetivo es bajar la fiebre. Dirá, la fiebre es nuestra aliada, muestra que el cuerpo está luchando. Nuestro objetivo es encontrar y eliminar la causa de esta lucha. Además, la temperatura elevada en sí misma crea condiciones insoportables para los patógenos. La fiebre es un fuego sanador. Bajarla sin pensar significa impedir que el cuerpo se cure a sí mismo. Y ahora miremos tu estado con la misma sabiduría y respeto. Tu apatía, tu parálisis, tu inexplicable cansancio son esa fiebre. No es el problema. Es la señal. Es una reacción defensiva de tu psique que, como el sistema inmunológico, ha detectado un elemento extraño y venenoso en tu vida. Esta infección puede ser diversa. Un trabajo que hace mucho traicionó a tu alma. Relaciones que se convirtieron en una jaula hermosa pero vacía. Un estilo de vida que te exige ser quien no eres. Tu psique te ralentiza, te priva de energía, porque el camino por el que ibas a tal velocidad conduce a la destrucción espiritual total. Eleva deliberadamente la temperatura para hacer ese camino insoportable, para obligarte a detenerte. Tu apatía no es una señal de que el sistema se ha roto. Es una sirena ensordecedora que dice que el sistema funciona perfectamente, protegiéndote de una catástrofe mucho mayor, una vida vivida en vano. Intentar vencer la apatía con fuerza de voluntad es como tomar un antipirético para bajar una fiebre de 40 grados e ir a correr una maratón con neumonía. Es una locura. La verdadera tarea no es luchar contra la fiebre, sino escucharla con gratitud y preguntar, ¿contra qué infección estás luchando? ¿Dónde está la mentira que intentas quemar? Esto puede sonar como una hermosa teoría, pero dejemos de ser solo oyentes y por un momento convirtámonos en investigadores de nuestra propia experiencia, porque tu vida ya te ha proporcionado todas las pruebas necesarias. Y ahora te pediré que hagas una pausa y te respondas honestamente a una pregunta, pero muy importante. ¿Recuerda la última vez que intentaste sacarte del pantano con fuerza de voluntad? Quizás fue un lunes por la mañana, cuando hacías un plan grandioso para la semana. O después de ver otro video motivacional, cuando te juraste empezar a correr, comer bien, buscar un nuevo trabajo. Recuerda ese destello de determinación y ahora recuerda lo que pasó después. No en una semana, sino en las siguientes horas y días. ¿Qué pasó con la resistencia interna? ¿Disminuyó bajo la presión de tu voluntad? ¿O por el contrario, se volvió aún más poderosa, viscosa y sofocante? ¿No sentiste que el pantano se hizo aún más profundo? ¿Que la apatía, como un ser vivo que sintió una amenaza, se aferró a ti con doble fuerza? Hablo en serio. Por favor, pausa este video por unos segundos y simplemente quédate con ese recuerdo. Si sentiste que la resistencia solo se hizo más fuerte, que la parálisis se intensificó, entonces te felicito. No has fracasado. Has experimentado en carne propia, en tu laboratorio personal, una ley fundamental de la psique. En ese momento, tu voluntad consciente, debo cambiar, y tu inconsciente, no, nos quedamos aquí, entraron en conflicto. Y en esta batalla, la voluntad está condenada a la derrota, porque intenta luchar contra una fuerza que busca salvarte. Tu alma, tu sistema inmunológico, percibió tu plan de escape como un intento de tomar veneno, y activó todos los mecanismos de defensa para mantenerte en tu sitio. Acabas de confirmar la verdad que Carl Jung formuló hace casi 100 años. A lo que nos resistimos, persiste. Tu lucha contra la apatía es la misma fuente que la alimenta.
Esta ley que acabas de sentir en ti mismo, esta paradoja donde el esfuerzo genera aún más resistencia, no era un secreto para el más grande investigador de las profundidades del alma del siglo XX, Carl Gustav Jung. A diferencia de sus contemporáneos, que veían en tales estados solo una patología que debía ser eliminada lo antes posible, Jung, como un intrépido Dante, descendía a estos círculos oscuros de la psique junto con sus pacientes. No temía su pantano, porque reconocía ese territorio. Veía que sus pacientes, atrapados en la apatía y la desesperación, en realidad no estaban en un callejón sin salida. Estaban en el centro mismo del proceso alquímico más importante y sagrado. Los antiguos alquimistas, a quienes Jung estudió profundamente, creían que para transformar un metal innoble, el plomo en oro puro, primero debía ser sometido a un proceso de descomposición. Debía ser calentado, disuelto, llevado al estado de prima materia, la masa primaria, negra e indiferenciada. Creían que de este caos, de esta negrura, podían hacer algo nuevo y precioso. A esta primera, más dolorosa y aterradora etapa la llamaron nigredo, la negrura. Jung vio en esto una metáfora ideal para el proceso psicológico más profundo. Entendió que el alma, para sanar y pasar a un nuevo nivel de ser, primero debe descender a su propia noche. Debe pasar por la etapa de nigredo, donde la vieja personalidad, los viejos valores, las viejas creencias que se han agotado, comienzan a desmoronarse y disolverse. Tu pantano es precisamente la nigredo. Tu apatía es el fuego que disuelve la vieja fachada de plomo. Tu parálisis es la señal de que el proceso está en pleno apogeo. No estás en un callejón sin salida. Estás en la retorta alquímica de tu propia alma. Y lo que sientes no es el final del camino. Es su comienzo más oscuro, pero también el más importante y necesario. Entonces, ¿qué es nigredo desde un punto de vista psicológico? Para entenderlo, debemos convertirnos en alquimistas por un tiempo. Imagina un antiguo laboratorio iluminado solo por el parpadeo del fuego. Sobre la mesa yace un polvoriento tratado que describe la gran obra, el opus magnum, la transformación del plomo común en oro puro y brillante. Los antiguos maestros sabían, no se puede simplemente pulir el plomo para que se convierta en oro. No se puede simplemente cambiar su forma externa. Hay que cambiar su esencia. Y la primera y más importante etapa de este proceso la llamaban solutio, disolución. Colocaban el plomo en una retorta y lo calentaban. Lo sometían a la acción de ácidos hasta que el metal sólido y estructurado perdía su forma, convirtiéndose en una masa negra, homogénea y viscosa. Esa era la prima materia, la materia prima. Creían que solo de este estado de caos, de esta negrura fértil, podían hacer algo nuevo y precioso. El genial avance de Jung consistió en que vio en esto no una receta química, sino un mapa ideal del alma humana. Comprendió que la retorta alquímica es nuestra psique y el plomo es nuestra personalidad. Más precisamente, esa parte de ella que él llamaba la persona. Es nuestra máscara social, el conjunto de roles y creencias que hemos construido para sobrevivir en este mundo. Buen trabajador, padre responsable, persona de éxito, personalidad fuerte. Es esa estatua que hemos esculpido cuidadosamente con la piedra de las expectativas ajenas y nuestras propias ideas sobre cómo deberíamos ser. Y entonces, en un momento determinado de la vida, el alma se da cuenta de que esta estatua de plomo se ha vuelto demasiado estrecha. Es hermosa, es sólida, pero está muerta. No se corresponde con ese oro interior, con ese verdadero yo que anhela manifestarse. Y entonces la psique inicia el proceso de nigredo. Comienza a disolver esta estatua. Tus creencias que parecían inquebrantables comienzan a desmoronarse. Tus metas por las que tanto tiempo has luchado pierden todo sentido. Tu carrera, tu rol social, todo esto comienza a parecer ajeno y falso. Y aquí llegamos a la pregunta principal. ¿A dónde se ha ido toda tu energía? No ha desaparecido. Se ha ido toda, hasta la última gota, a este titánico proceso interno de desintegración. Te sientes agotado no porque no hagas nada, sino porque tu alma, sin tu conocimiento, está ocupada en el trabajo más complejo y que más energía consume.
el desmantelamiento completo de tu antiguo universo. Es similar a lo que le sucede a la oruga en el capullo. Por fuera, el capullo está inmóvil y parece sin vida, pero por dentro se está produciendo una transformación total y turbulenta. La vieja estructura se disuelve por completo para que de esta sopa surja un nuevo ser. Tu cansancio es el cansancio de esta oruga. Tu apatía es la negrura de la materia prima. Tu parálisis es una señal sagrada. No molestes. Se está realizando un gran trabajo. Este drama alquímico puede parecer abstracto, pero se representa en la vida de la gente común todos los días, lejos de los antiguos laboratorios. Permíteme contarte la historia de Sara. Imagina a Sara, una brillante abogada. Toda su vida fue una obra de arte, tallada en el granito de la palabra debería. Debería haber sido la mejor en la facultad de Derecho. Debería haber conseguido un puesto en un prestigioso bufete. Debería haberse casado con el hombre adecuado, vivir en la casa adecuada, conducir el coche adecuado. Y lo consiguió todo. Su persona era impecable, pulida, acorazada, que inspiraba admiración. Para el mundo exterior, Sara era la encarnación del éxito. Su vida era una estatua de plomo, llevada a la perfección. Pero a los 40 años, algo dentro de esa estatua comenzó a morir. Al principio, fue un susurro silencioso los domingos por la tarde. Una angustia sorda e inexplicable antes del comienzo de una nueva semana de trabajo. Luego el susurro se hizo más fuerte. Ganaba casos importantes en los tribunales, pero no sentía nada más que vacío. Se sentaba a cenar en su casa ideal y se sentía como un fantasma. Comenzó la apatía, un cansancio que ninguna vacación podía curar. Era su alma comenzando su silenciosa rebelión. Comenzó la nigredo, y luego comenzó la desintegración. Primero lenta, luego como una avalancha. Pequeños errores en el trabajo, que antes eran impensables. Una distancia creciente entre ella y su marido, que amaba a la abogada, pero no conocía a la mujer que había dentro. En un año, su mundo se derrumbó. La despidieron por un grave descuido. Su marido, cansado de su depresión, pidió el divorcio. Sus amigos, acostumbrados a su fuerza, no sabían cómo hablar con su debilidad, y poco a poco desaparecieron. Su alma, cansada de la jaula dorada que su ego había construido con tanto esmero, decidió quemar esa jaula hasta los cimientos, dejando a Sara sola en medio de las cenizas de su vida anterior. Se encontró en su pantano, en su materia prima. Ya no era abogada, no era esposa, no era nadie. Durante meses no hizo nada, simplemente existió. Y un día, en uno de los interminables días vacíos, mientras ordenaba cajas viejas, se encontró con su estuche de dibujo de la infancia. Sin ningún propósito, sin pensar en el resultado, solo para ocupar sus manos, tomó un lápiz de carbón y trazó una línea en una hoja de papel. Luego otra. Dibujaba como en la infancia, torpemente, sin ninguna técnica, simplemente siguiendo un impulso interior. No fue una decisión voluntaria de empezar una nueva vida. Fue un acto de completa desesperación y rendición. Pero ese acto sin sentido se convirtió en su salvavidas. Empezó a dibujar todos los días. Al principio, figuras feas y oscuras que reflejaban su dolor. Luego, en los dibujos empezaron a aparecer colores. No intentaba convertirse en artista. Simplemente dejaba que su alma hablara en el único lenguaje que le quedaba. Unos años más tarde, Sara empezó a exponer sus obras en una galería local. No se hizo mundialmente famosa, no ganó millones, pero por primera vez en su vida se sintió viva. El alma de Sara disolvió a la brillante pero muerta abogada para dar a luz a la artista viva, aunque no tan exitosa socialmente, que siempre estuvo destinada a ser. Pasó por su nigredo y encontró en el fondo de su negrura no la muerte, sino su verdadero oro. Y si la historia de Sara resonó en ti, que sepas que no es casualidad, porque su alma habla el mismo lenguaje universal y silencioso que la tuya. La historia de Sara no es solo un cuento, es un espejo, es un mapa de tu propio proceso, que se está desarrollando ahora mismo. Esa vida que odias pero a la que te aferras tan desesperadamente, es su personalidad de abogada. Es tu persona bien construida y socialmente aprobada.
Puede ser el papel de profesional fiable que murió de aburrimiento hace mucho tiempo, pero teme perder la estabilidad. Puede ser la máscara de pareja ideal en una relación que se ha convertido en una prisión predecible. Es la imagen de la persona fuerte que nunca pide ayuda y se desmorona lentamente bajo el peso de su propia armadura. Es esa estatua de plomo que has pulido durante tanto tiempo que has olvidado quién hay dentro. Y esa estatua se ha convertido en tu mausoleo. Tu apatía, tu parálisis, es esa misma fuerza alquímica que ahora mismo, en este mismo minuto, está destruyendo esa fachada. No es tu enemigo, es tu único aliado, lo suficientemente fuerte como para liberarte. Tu ego, tu mente consciente, grita de terror porque se ha identificado con esa estatua. Cree que está muriendo, pero solo muere la prisión. Y en algún lugar en la profundidad de tu pantano, como le pasó a Sara, espera su momento tu artista interior. Y por artista no me refiero solo a quien pinta o compone música. Artista es una metáfora de esa parte de ti que vive según las leyes, no del deber, sino del querer. Esa parte que recuerda lo que te traía alegría sin motivo en la infancia. Esa parte que traicionaste por seguridad, aprobación o dinero. Puede ser el viajero interior, el jardinero, el filósofo, el maestro, el sanador. Esa chispa de autenticidad que una vez escondiste tan profundamente que casi olvidaste su existencia. Y ahora quiero hacerte algunas preguntas, y te pido que no las respondas con la mente. Simplemente deja que caigan en el silencio de tu corazón. ¿Qué personalidad, qué papel está intentando disolver tu alma en este momento? Nómbralo para ti mismo. ¿Y a qué artista interior dejaste morir en la mazmorra mientras construías ese papel? ¿Quién es? Tu apatía no es una ausencia de sentimientos. Es el duelo de tu alma por la vida que nunca te atreviste a vivir. Es la añoranza del artista por su derecho a existir. Y este dolor, esta fiebre del alma, no se calmará hasta que te gires para mirarlo de frente. Y para que esta revelación, este pinchazo doloroso pero liberador de reconocimiento, no se quede en un simple pensamiento fugaz, demos un pequeño pero increíblemente importante paso. Convirtamos la escucha pasiva en un ritual activo. Un ritual de regreso y reconocimiento. Y aquí va mi segunda, y quizás la pregunta más importante para ti en todo este tiempo. Quiero que hagas un corto viaje en el tiempo, a ese punto de tu vida donde el pantano aún no existía. ¿Qué parte de ti dejaste atrás al construir tu vida actual? Transpórtate a tus 16 años. Recuerda tu habitación, la música que escuchabas, los pósters en las paredes. ¿Qué te producía una alegría pura y sin adulterar antes de que conocieras las palabras tengo que, debo, estable y prestigioso? ¿Con qué soñabas en silencio cuando pensabas que nadie te oía? ¿Qué hacía que tu corazón latiera más rápido, no por miedo, sino por expectación? Quizás era el deseo de escribir poemas que nadie leería, o desmontar motores viejos, o estudiar el cielo estrellado, o simplemente viajar sin mapa. No temas la respuesta que ahora emerge de las profundidades. No la rechaces, aunque te parezca ingenua, tonta o irrealizable. No te juzgues por haber traicionado ese sueño. Ahora no es momento para juicios. Ahora es momento para un encuentro. Simplemente permite que esa imagen, ese sentimiento, ese yo olvidado, regrese por un instante. Mírale a los ojos. Y ahora te pediré que hagas algo muy simple. Escribe en los comentarios debajo de este video una sola palabra que describa esa parte olvidada y traicionada de ti. No hacen falta largas historias. No hacen falta explicaciones ni justificaciones. Solo una palabra. Músico, viajero, poeta, astrónomo, inventor, sanador, marinero, soñador. ¿Para qué sirve esto? Porque el acto de nombrar es un acto de encarnación. Al escribir esa palabra, la sacas de la mazmorra del inconsciente a la luz. Pero lo que es aún más importante, la llevas a la comunidad. Creemos aquí, en este espacio digital, no solo una sección de comentarios, sino una galería de estas partes olvidadas. Un espacio sagrado donde pueden ser vistas y reconocidas. Al desplazarte por estos comentarios, verás cientos, quizás miles de otros artistas,
filósofos e investigadores. Comprenderás cuán universal es esta pérdida. Y quizás en este flujo de palabras solitarias bajo un video, sentirás por primera vez en mucho tiempo que eres parte de tu verdadera tribu. La tribu de aquellos cuya alma también recuerda y añora. Esta es tu oportunidad de decirle a esa parte olvidada de ti: te veo, te recuerdo, y ya no voy a fingir que no existes. Hazlo ahora. Cuando miramos estas palabras en los comentarios, poeta, astrónomo, soñador, en esta galería de partes olvidadas de nosotros mismos, empezamos a entender algo fundamental. Entendemos que la crisis que estamos viviendo no es una avería casual ni una maldición. Es una invitación a volver a casa, a nosotros mismos. Así que tu pantano no es el enemigo, es tu maestro más estricto, pero también el más sabio. Y su principal y primera lección, que enseña a través de la apatía y la parálisis, es la lección de la rendición. Seamos muy precisos, no se trata de una derrota. En nuestra cultura, rendirse es sinónimo de debilidad. Pero estamos hablando de otra cosa. La derrota es cuando has agotado todas tus fuerzas en la lucha y te has reconocido como vencido. La rendición, surrender, es un acto de sabiduría suprema, cuando te das cuenta de que estás luchando contra la fuerza equivocada y voluntariamente pones fin a esa guerra sin sentido. Es como si un nadador, atrapado en una fuerte corriente oceánica, dejara de remar desesperadamente hacia la orilla, quemando sus últimas fuerzas, y en su lugar se relajara y permitiera que la corriente lo llevara a un lugar seguro más adelante en la costa. Tu ego, tu mente consciente, quiere ganar la batalla. Quiere vencer la apatía, obligar al cuerpo a moverse, recuperar el control. Tu alma quiere que termines la guerra. Quiere que te rindas a su voluntad, a su profundo e instintivo conocimiento de hacia dónde necesitas moverte realmente. Y tan pronto como terminas esta guerra, tan pronto como bajas las armas de la voluntad, comienza el verdadero trabajo. Los antiguos alquimistas, que lo sabían todo sobre la nigredo, nos dejaron para esta etapa una estrella guía. Una frase simple pero profunda. Decían, in stercore invenitur. En el estiércol, en los desechos, se encuentra el tesoro. Psicológicamente, esto significa que es precisamente en aquellos estados que despreciamos y de los que intentamos huir. En nuestra apatía, en nuestro miedo, en nuestra angustia, en nuestra envidia, en nuestra debilidad, donde se esconde lo que buscamos. Allí está enterrada la energía. Allí espera su momento ese artista interior. Y esto cambia por completo tu tarea. Tu tarea no es escapar del lodo. Tu tarea es encontrar en él tu oro. Dejar de ser un soldado que asalta una fortaleza enemiga y convertirte en un arqueólogo que con reverencia y paciencia excava una ciudad perdida dentro de sí mismo. ¿Y cómo se ve esta rendición en la práctica? ¿Cómo pasar de una lucha desesperada a una escucha sabia? Comienza con un cambio radical en la dirección de la atención, de lo externo a lo interno. El camino no es a través de acciones externas, sino a través de la atención interna. Deja de hacer planes de escape. Deja de buscar en Google cómo superar la procrastinación. Deja a un lado el libro sobre los 7 pasos hacia el éxito. No te obligues a ir al gimnasio si todo tu ser se resiste. Todo esto son intentos de forzar el viejo mecanismo a funcionar con la fuerza de voluntad. Pero no está roto, ha cumplido su función. En su lugar, siéntate a la orilla de tu pantano, virtualmente por supuesto, en el silencio de tu habitación, y empieza a escuchar. ¿Qué dicen tus sueños? No intentes interpretarlos con diccionarios de sueños. Simplemente observa. ¿Qué imágenes y tramas se repiten en este teatro nocturno de tu alma? ¿Qué sentimientos te quedan después de despertar? ¿Ansiedad, tristeza o tal vez un extraño alivio? Los sueños son cartas directas y sin cifrar de tu inconsciente. Empieza a leerlas. ¿Qué imágenes y fantasías te vienen en los momentos de silencio, cuando conduces o lavas los platos? Quizás es la imagen de un camino que se adentra en el bosque, o de una casa abandonada de tu infancia. La psique no habla con palabras, sino con imágenes.
Empieza a tratarlas como cartas dirigidas personalmente a ti. Y lo más importante, ¿qué sentimientos has reprimido durante tanto tiempo? Esa ira que considerabas indecente, esa profunda tristeza que enmascarabas con cinismo, esa envidia por la libertad ajena que condenabas en ti mismo como mezquindad. No son emociones malas, son mensajeros. La ira señala límites violados, la tristeza, lo que se ha perdido, la envidia, lo que tu alma anhela. Estas son las voces de tu sombra, esas partes de ti que una vez rechazaste para construir tu persona ideal. Es tu fracasado interior, tu niño, tu rebelde. Todos esos aspectos de la personalidad que no encajaban en la imagen de una persona exitosa y fuerte. Los desterraste a las mazmorras de tu alma, poniendo a tu crítico interior de guardia. Y buscabas energía para el cambio en el mundo exterior, en el café, en la motivación, en la aprobación de los demás, sin darte cuenta de que todo este tiempo estaba cautiva. Estaba encerrada junto con esas partes de ti que tú mismo condenaste. Tu cansancio es la energía que gastas en mantener esa prisión interna. El camino hacia la liberación no pasa por construir algo nuevo fuera, sino por liberar lo que ya está dentro. No requiere fuerza de voluntad, sino el coraje de escuchar. Este escuchar puede parecer complicado y abstracto. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo escuchar lo que no tiene voz y se manifiesta solo a través de la pesadez y la parálisis? Permíteme proponerte un primer paso simple, pero increíblemente poderoso. Es una práctica que puedes hacer esta misma noche, y para ella no necesitas nada más que un bolígrafo, papel y una gota de valentía. Aquí está este ejercicio simple pero poderoso. Toma un diario, no un portátil, no un teléfono, precisamente papel y bolígrafo. El acto físico de escribir a mano involucra partes completamente diferentes de nuestro cerebro. Nos ralentiza y nos conecta con el cuerpo. Encuentra 15 minutos en los que nadie te moleste. Es tu tiempo. Es un tiempo sagrado. En la parte superior de una página en blanco, escribe el nombre de con quién vas a hablar. Dale un nombre a tu síntoma, como si fuera un ser vivo, una personalidad separada que vive dentro de ti. Por ejemplo, mi apatía, mi miedo al cambio, mi parálisis interna. Y luego comienza un diálogo. Escribe un saludo simple y respetuoso, como si estuvieras escribiendo a un anciano sabio, pero incomprendido. Escribe algo como, querida apatía, he luchado contigo durante tanto tiempo. Te he odiado y he intentado deshacerme de ti. Hoy no voy a luchar. Quiero escucharte. ¿Qué intentas decirme? ¿De qué me estás protegiendo? ¿Cuál es tu verdadero mensaje para mí? Y luego, lo más importante, calla. Desconecta a tu crítico interior, a tu analista, a tu escéptico, y escribe la respuesta que llega. No pienses, no edites, no analices si es correcto o tonto. Tu tarea es simplemente registrar el primer impulso que surge en tu cabeza. Conviértete por un momento en esa apatía. Dale voz. Permítele hablar a través de tu mano. ¿Qué sucede en este momento? Estás llevando a cabo una revolución en tu mundo interior. Por primera vez en muchos años, tratas a tu síntoma no como un enemigo que debe ser destruido, sino como una parte importante de ti mismo que tiene su propia verdad. Cambias tu posición de guerrero a oyente. Este es el acto de integración de la sombra. Te sorprenderá descubrir que detrás de la máscara de la lúgubre apatía se esconde un ser sabio y cansado que tiene un mensaje muy importante para ti. Quizás te diga, te estoy protegiendo del trabajo que te está matando, porque tú mismo no te atreves a irte. O, te estoy quitando las fuerzas porque las gastas en personas que no te valoran. O, te mantengo aquí, en silencio, porque nunca has llorado por ese sueño tuyo que traicionaste hace 20 años. Esto no es solo un ejercicio, es un acto de escucha sagrada. Es el primer paso para convertir la prisión de tu síntoma en la sala del trono de tu consejero más sabio. Este ejercicio es solo el comienzo de un diálogo, pero el simple hecho de que estés dispuesto a iniciarlo ya lo cambia todo. Demuestra que no te encuentras en el centro de un callejón sin salida, sino en el umbral de una gran transformación. Es una señal de que el proceso alquímico de la Nigredo está listo para pasar a su siguiente fase creativa. Por lo tanto,
Escucha y acepta esta verdad con todo tu ser. Lo que estás experimentando no es una crisis de debilidad, es una crisis de crecimiento. Imagina una serpiente que ha crecido. La piel vieja se le ha vuelto insoportablemente estrecha. La ahoga, le impide ver, le restringe los movimientos. Y el proceso de mudarla es doloroso. Requiere frotarse contra rocas y las afiladas ramas de la realidad. Desde fuera, parece una agonía. Pero este dolor no es evidencia de la enfermedad o debilidad de la serpiente. Al contrario, es evidencia de la fuerza de la vida dentro de ella, que exige más espacio, exige renovación, exige un mayor crecimiento. Tu vida vieja, tu persona, se ha convertido en esa piel estrecha. Y tu apatía, tu parálisis, es la sensación de asfixia en una forma antigua que ya no se corresponde con tu escala interior. Sientes que estás muriendo, y en cierto sentido tienes razón. Pero no es tu esencia la que muere, muere tu persona. Muere ese falso contrato que hiciste con el mundo a cambio de seguridad y aprobación. Muere esa versión de ti que se conformó con menos de lo que tu alma merece. No estás muriendo, te estás preparando para un nuevo nacimiento. Y esto no te sucede simplemente. No pienses ni por un segundo que eres una víctima pasiva de las circunstancias o de una mala bioquímica. Es tu alma, tu ser más profundo, quien está haciendo esto por ti. Es un cirujano sabio que está realizando una operación compleja, dolorosa pero vitalmente necesaria para separar lo verdadero de lo falso. Tu ego está en pánico porque está perdiendo el control, pero tu alma sabe exactamente lo que está haciendo. Comprende, el universo no desperdicia una crisis tan profunda en alguien que no tiene la profundidad suficiente para soportarla y renacer. Tu dolor es la medida de tu potencial. La profundidad de tu desesperación es solo el reflejo especular de la altura a la que tu alma te llama a ascender. No estás roto, te estás expandiendo. Así que hemos recorrido un largo camino a través de la oscuridad de tu estado, desde la deconstrucción de falsos mitos hasta el encuentro con partes olvidadas de ti mismo. Y si tuvieras que llevarte solo una idea, un cristal de significado de todo nuestro viaje de hoy, que sea esta. Recuerda, tu parálisis no es un error del sistema. Es su función más importante, más saludable y más misericordiosa. No es una avería, es una pausa sagrada que tu alma se ha tomado, pisando el freno de emergencia, porque el tren de tu vida corría a toda velocidad hacia el abismo de la indiferencia y la mentira. El propósito de esta parada, de esta nigredo, no es el castigo ni el tormento. Su propósito es el desmantelamiento. Tu alma, como un sabio alquimista, ha iniciado el proceso de solutio para disolver pacientemente, capa por capa, la vida que se ha convertido en una mentira. Disolver la persona de plomo, construida con las expectativas de otros, para, a partir de los escombros de esta materia prima de tu pantano, construir la vida que será verdad, la que corresponderá al oro de tu verdadero ser. Y esto nos lleva a la paradoja final y más importante. ¿Crees que tienes miedo al cambio? ¿Crees que tienes miedo al fracaso, a la incertidumbre y al dolor asociado con salir de tu zona de confort? Pero eso es solo un miedo superficial. Tu miedo al cambio es en realidad miedo a tu propia grandeza, que te espera al otro lado de la crisis. No tienes miedo de la oscuridad del pantano. Tienes miedo de la luz deslumbrante del oro que se esconde en él. Tienes miedo de esa fuerza, de esa responsabilidad, de esa autenticidad que vendrá cuando te conviertas en quien estás destinado a ser. Vivir en la infelicidad es habitual. Ser pequeño y limitado es seguro, pero aceptar tu grandeza significa renunciar para siempre a todas las excusas. Tu alma no te detuvo para que sufrieras, sino para que finalmente dejaras de huir de esa increíble fuerza que temes poseer. Tu parálisis es la última línea de defensa ante tu propia luz. Y cuando aceptas esta verdad, que tu crisis es una invitación a la grandeza, no solo cambia tu presente, cambia tu futuro. La mirada dirigida hacia adelante deja de ser una mirada a un abismo neblinoso y aterrador y se convierte en una mirada a una orilla lejana, pero visible. Permíteme ser completamente honesto.
El camino a través de la Nigredo no promete ser rápido ni fácil. El proceso alquímico no tolera la prisa. Habrá días en que el pantano te parecerá infinito. Habrá momentos en que las viejas voces del miedo y la duda gritarán especialmente fuerte. La rendición no es un acto de un momento, sino una práctica diaria. Pero este camino promete ser auténtico. Cada paso dado no por deber, sino por un impulso interno, te llenará de energía en lugar de quitártela. Cada sentimiento que te permita ser, sin juzgarlo, te devolverá una parte de tu integridad perdida. Y que sepas, al otro lado de este pantano no te espera tu antigua vida, reparada y mejorada. No la misma estatua de plomo, simplemente pulida hasta brillar. Te espera una nueva tierra, una nueva vida basada en un fundamento completamente diferente. No en quién deberías ser a los ojos de tus padres, de la sociedad o de tu propio ego, sino en quién eres realmente en lo más profundo de tu alma. Al otro lado no te espera un triunfo ruidoso, sino un reconocimiento silencioso. No los aplausos de la multitud, sino un apretón de manos inquebrantable y tranquilo con tu propia alma. Y ese es el único logro que importa. Este camino requiere valentía, y el hecho de que hayas visto este video hasta el final, que no lo hayas apagado cuando la conversación se volvió difícil y personal, dice mucho de tu valentía, y por eso quiero agradecértelo sinceramente. Gracias por haber recorrido este camino con nosotros. Gracias por tu confianza, por tu tiempo, por tu apertura, tu disposición a mirar tu propia oscuridad sin apartar la vista. Es un acto de gran valentía en un mundo obsesionado con la luz superficial y las soluciones rápidas. Demuestra que eres un buscador. Y lo más importante que quiero decirte al final de esta hora, que sepas que ya no estás solo en tu viaje. En el momento en que decidiste hacer clic en este video y recorrer este camino, te uniste silenciosamente a una comunidad invisible, pero muy real. Una comunidad de aquellos que no buscan respuestas fáciles, sino la verdad profunda. Aquellos que sienten intuitivamente que los tesoros más importantes no se encuentran en las cimas soleadas de las montañas, sino en el fondo de los desfiladeros más oscuros del alma. Eres parte de una tribu. Bienvenido a la tribu de los que no temen a la oscuridad, porque saben que es precisamente en ella, en esta fértil Nigredo, donde nacen las verdaderas estrellas. Nuestro viaje de hoy termina aquí, pero la exploración en sí misma es infinita. Esto es solo un mapa, un sendero en el vasto continente de tu alma. Si esta inmersión en lo profundo ha resonado en tu corazón, si sientes que este lenguaje de la verdad es tu lenguaje, te invito a continuar esta exploración juntos. Suscríbete a este canal para que podamos seguir estudiando juntos los mapas que nos dejaron los grandes maestros de la psicología y orientarnos por ellos en el complejo paisaje de nuestra vida interior. Haz clic en la campana para no perderte nuestra próxima conversación. Piensa en ello no como una notificación, sino como una señal silenciosa que te invita a detenerte de nuevo, a dejar de lado el ajetreo del mundo y a dedicar tiempo a lo que realmente importa. Y por último, si esta hora te ha traído al menos un rayo de luz en tu oscuridad, por favor, dale a me gusta. Considéralo no como un gesto para un algoritmo sin alma, sino como un acto de servicio. Tu me gusta no es solo un número, es un faro que enciendes para otro viajero, perdido en su propia noche. Es una señal silenciosa para otro buscador que en este momento está deslizando su feed en busca de algo real. Una señal que dice, aquí hay agua, aquí te entenderán. Gracias por tu valentía. Y recuerda, el único camino para salir es a través